Sean bienvenidos a esta primer videocápsula en la materia Educar en Valores 1. En esta primera unidad vamos a ver el concepto de valores, moral y ética. Y vamos a comenzar platicando que la axiología. La axiología sabemos que es una rama de la filosofía y es una ciencia que se va a dedicar a estudiar a los valores. Y los valores, en este caso, viene del latín, etimológicamente hablando, viene de valere, que en este caso es valor, estar bien, fuerza, energía, fortaleza. Eso es lo que significa valor. Algo muy importante que quisiera comentarles en este caso, que los valores son aquellos principios, son creencias, son costumbres, ¿verdad? También que se nos hace y de acuerdo a una vida empírica, de acuerdo a la experiencia y al conocimiento que vamos teniendo de generación en generación, es como nos transportan o nos, en este caso, nos inculcan los valores. Entonces, vale la pena comentar que los valores, por consecuencia, nos hacen ser mejores personas. Y aquí hay les menciono unos valores humanos importantes, como en este caso el amor, la paz, la lealtad, la honestidad, ¿verdad? La generosidad. Hay muchos valores que como humanos debemos de utilizar y de aplicar. Y sobre todo en este sentido de nuestra vida. También características importantes de los valores. Debemos saber que los valores tienen una jerarquía de acuerdo al grado de importancia, de acuerdo al uso y al grado de importancia son clasificados los valores. Son trascendentales. ¿Por qué? Porque van pasando de generación en generación y de acuerdo al conocimiento empírico y a través de esta experiencia es que van trascendiendo de generación en generación. Son dinámicos, o sea, están en movimiento, se están aplicando en la práctica real, ¿sí? Y se aplican en todos los sentidos, en la familia, en la sociedad, en la religión, en la política, en el trabajo, en donde nosotros nos desempeñemos vamos a aplicar valores siempre. Y es nuestra carta de presentación, también puedo comentarles en un sentido figurado, es nuestra carta de presentación. Los valores son positivos, porque si fueran negativos, hay cuestiones, hay situaciones y características de los individuos que se hacen ser negativos y por lo tanto hay un rechazo en la sociedad. Los valores también son muy, muy complejos porque simple y sencillamente a veces los valores y sobre todo en la situación política de nuestro país no aplicamos los valores de honestidad, de lealtad, de solidaridad, de responsabilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos obtener el poder y el poder es igual al dinero. Entonces, a veces es como nuestro escudo. Quiero poder, pues tendré que hacer cosas no muy buenas para poder obtenerlo. Y entonces, por ello se dice que son complejos. Hay valores en la familia, estos valores de aceptación, ¿verdad? De confianza, en este caso, de responsabilidad, y que no solamente deben de inculcarse en la familia, no solamente se deben de quedar ahí, es nuestro primer núcleo, es ahí donde obtenemos estos valores. Estos valores deben de ir creciendo y estos valores deben de tener una importancia significativa para nuestra vida futura. Entonces, el primer elemento es la familia. Y les comentaba al inicio y en la presentación de esta materia, hay dos aspectos muy importantes en la situación de valores. Los valores deben iniciar en el hogar, en la familia, y deben continuar en la escuela. Los dos sujetos que van a intervenir van a ser en el hogar, pues los padres y la familia como tal. Pero en la escuela van a intervenir docentes, directivos, ¿verdad? Y todo el cuerpo
de trabajo que se requiera para que los niños puedan en determinado momento, desde las edades muy tempranas, inculcar y que se puedan moldear para que en un futuro seamos ciudadanos de bien o seamos ciudadanos que aportemos a la sociedad, porque si no, seremos ciudadanos rechazados. La moral y la ética. La moral sabemos que pues es el conjunto de costumbres, ¿verdad? Y de creencias que nos vienen inculcando desde pequeños. Cuando somos pequeñitos, en un sentido figurado, decimos lo bueno es el angelito, lo malo es el diablito. Así lo podemos definir. Y esta moral es vivida, es una moral empírica porque va trascendiendo. Pero la ética no solamente es el conjunto de creencias, sino también es el uso de un elemento muy importante, una herramienta importante, que en este caso es el pensamiento lógico y la razón. Eso es lo que nos hace ser diferentes. Entonces, la moral es vivida, pero la ética también es vivida, solo que ahora es pensada y siempre vamos a tener un proyecto de vida. Entonces, dicen por ahí algunos estudiosos, en este caso de la ética, hay que tener coraje para vivir, debemos de ser generosos para poder convivir y sobre todo prudencia, mucha prudencia para poder sobrevivir. Algo que sí quiero comentarles y recordarles es que en el caso de la ética se aplica la razón, el pensamiento, la parte cognitiva, mientras la moral, digamos que es en automático. Ya lo venimos utilizando desde pequeños. Ahora bien, estos valores éticos, pues también hay que inculcarles a los pequeños, a los niños. ¿Por qué razón? Porque va a llegar el momento en el que ellos tengan que desempeñar un trabajo profesional. Se dice ser profesionistas, pero también profesionales en la materia. Y entonces, aquí viene un elemento muy importante, la cultura y la sociedad. La cultura, pues, va a ser el conjunto de todas aquellas formas de vida, formas de actuar, formas de expresarse, ¿verdad?, en una sociedad, mientras que la sociedad va a ser el conjunto de individuos o aquellas culturas que, en este caso, conforman a la sociedad. Y por lo tanto, les decía, en este caso, nosotros podemos identificar dos culturas diferentes, los mexicanos y en este caso la cultura oriental. La cultura oriental se identifica por disciplina. Disciplina dijimos que es organización, puntualidad, en este caso y organización. En la parte de la cultura mexicana, pues somos gentes no muy organizadas, tampoco disciplinados, ¿verdad? Y eso nos propicia una serie de cuestiones y características que tenemos en nuestra cultura. ¿Sí? Y entonces la cultura también es un sistema de competencias en donde nos deja ver muy claro que existen otras personas, otros individuos en otras culturas que son unos másters, por ejemplo, en el desempeño de negocios, unos másters en el deporte, unos másters tal vez en la cocina, en alguna otra actividad, ¿verdad?, económicamente y socialmente hablando, y va a depender de nuestra cultura. Entonces, para poder nosotros enterar la parte de ética, de valores éticos, es necesario recordar que nosotros como docentes somos profesionistas porque tenemos ya el conocimiento adquirido a través de la ciencia, ¿verdad?, como siendo docentes, pero también tenemos esa otra parte de ser docentes, en este caso, que no solamente nos referimos a la parte de profesionista, sino a la parte profesional. Y es ahí donde viene la parte de la experiencia, la parte de la práctica, el estar practicando el sentido de responsabilidad, honestidad, lealtad,
¿verdad? En nuestros centros de trabajo y en donde nosotros estemos haciendo la actividad las actividades que nos permiten tener pues una remuneración económica. Entonces se dice que los valores deben inculcarse desde la infancia. ¿Por qué, maestros? Porque estas etapas, aquí les voy a comentar la primera etapa del desarrollo humano. Empieza desde la parte prenatal, el bebé no ha salido del vientre de la mamá y ya se les está inculcando, se les debe de inculcar valores. Está la infancia y la niñez, temprana y la tardía. Estamos hablando del niño de la etapa prenatal hasta el niño de los 9 años. ¿Y por qué se habla de todo esto? Se habla de esto, maestros, porque sí tenemos que recordar que si nosotros no inculcamos esos valores, difícilmente lo podrán obtener y lo podrán adquirir más adelante. Va a costar más trabajo. Entonces, ese es el propósito. Las investigaciones en educación es lo que nos dejan ver. Valores deben inculcarse desde las primeras etapas de vida. Y bueno, estimados maestros, les quiero comentar, esta primera unidad hay una actividad que realizar. Ustedes realizarán un árbol genealógico en forma digital. Ustedes pueden utilizar pues colores, letras, fotografías, lo que ustedes gusten. En la cuestión de creatividad no hay ningún problema, espero que lo desarrollen de la mejor forma. Van a realizarlo, este árbol genealógico, ahí les pongo en la parte derecha, ¿verdad? Un ejemplo, más o menos, ustedes son especialistas en este sentido, y van a ser primera generación, segunda generación y tercera generación. Si ustedes no tienen familia, no tienen esposos o hijos, pues en este caso serían ustedes la tercera generación. Van a ustedes a perseguir la segunda, que serían sus padres, y la primera sus abuelos. Si ustedes tienen familia, esposos o hijas, ¿qué van a hacer? Van a utilizar este apartado desde la parte, el árbol genealógico de sus padres, sus hermanos, donde ustedes se encuentren, y a partir de ahí, donde ustedes se encuentren, empiezan a desarrollar lo que es su familia, esposa o esposo, hijos o hijas. Algo muy importante en esta actividad es que deben de agregar a este árbol genealógico los nombres, nada más nombres, no apellidos, nombres de sus padres, de sus hermanos o de la familia que se encuentra involucrada aquí en este árbol genealógico, con fotografías correspondientes, por favor, y además de ello, comentar en una forma general el apellido que tiene esa familia, ¿sí? Que lo identifica, ¿verdad? Y además de ello, hacer hincapié del valor o de los valores que siempre se inculcaron en ese árbol genealógico y que aún persisten, estimados maestros. Agradezco su atención y nos estamos viendo en nuestra videocápsula número 2. Gracias, maestros.